era el nieto de Saúl, el primer rey de Israel. Es decir, que Mefiboset era el príncipe. Amén. Era del linaje de Saúl. Era de la familia de Saúl. Alguien del linaje real del pueblo de Israel. Alguien que ya había disfrutado vivir en comodidades. Ya había disfrutado vivir en el reino. Ya había disfrutado buena comida. Ya había disfrutado, me imagino de niño, buenos juguetes. Ya había disfrutado muchas cosas. Ya sabía lo que era lo bueno. Amén. Había vestido las mejores vestiduras, los mejores tenis, no sé, en aquel tiempo, las mejores cosas. Su papá le había comprado la mejor tableta, lo más reciente. Era el hijo del rey. Ahora, ¿qué le pasó a este joven? ¿Qué le pasó? Fíjense que cuando tenía 5 años llegó la noticia, llegaron a avisarle que su padre había muerto, su abuelo había muerto, su padre había muerto, sus tíos habían muerto y prácticamente les iban a quitar el reinado. ¿Qué pensaría un niño? Ven aquí, ¿cuántos años tienes, papi? ¿10? Bueno, estás más chiquito tú. Imagínense un niño de esta edad. Ya está más grandecito, tiene ya más de 5 años. Pero un niñito así que lleguen con la noticia: se murió tu papá, se murió tu abuelo y se murieron tus 2 tíos. Siéntate, papá. Dice la palabra de Dios que llegaron delante de él. Con un niñito así de tan solo 5 años le llegó la noticia que su abuelo había muerto, que su padre había muerto. Y imagínense lo que significaba para la familia real todo esto. ¿Qué significaba? Dice la palabra de Dios que la nana, la que los cuidaba, lo tomó en sus brazos y al correr se le cayó. Y de esa caída tan dura quedó cojo para toda la vida. Quedó lisiado de sus pies. O sea, tuvieron tanto miedo que la que lo cuidaba agarró al niño y en esas, no sé, se tropezó. El niño cayó, se dañó y quedó lisiado de su pie. No podía caminar. Imagínense, perder a su padre, perder a su abuelo, perder a sus tíos. Y aún con eso, en esa salida que salieron corriendo, ¡pum!, le dañaron su piernita. Y quedó así para toda la vida, dice la palabra de Dios. Ya no podía caminar de sus pies. Mefiboset lo perdió todo de un solo golpe. Qué triste, ¿no? Que después de haberlo tenido todo, rozarse con las mejores familias, porque era un príncipe. Iba a las mejores fiestas, iba a los mejores lugares, a los mejores restaurantes, y de la noche a la mañana se quedó absolutamente sin nada. Ni familiares, ni dinero, ni absolutamente nada. Mefiboset lo perdió todo. Perdió a su pueblo, el rey, perdió a su padre, Jonatán, y perdió a sus tíos. Fíjense lo que dice 1 Samuel 31:6. Así que Saúl, sus 3 hijos y su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Perdió la posibilidad de volver a caminar normalmente. Al abandonar el palacio y huir, perdió la herencia y la familia del rey, sus tierras, sus posesiones y sus riquezas. Perdió absolutamente todo. Esto está en 1 Samuel 31:6. Pero ¿qué significa Mefiboset? Anteriormente a los hijos se les ponía según la situación que uno estuviera pasando. Anteriormente, decía mi esposa la otra vez, yo creo que si un niño nace y estuviéramos en aquel tiempo, hoy le pondríamos pandemia a uno de esos niños por causa de lo que estamos poniendo, o COVID-19, no sé, cosas así. Y se dice que en la palabra de Dios que así se les ponía anteriormente, conforme la situación que estabas pasando, se le ponía el nombre al niño. Y en esta ocasión a Mefiboset significaba avergonzado, o el que esparce vergüenza produce vergüenza. Una vez más, nuestras palabras tienen poder, hermano. En nuestras palabras está el poder de la vida o de la muerte. Lo que nosotros hablamos a nuestros hijos, eso es una profecía hacia ellos. A Mefiboset le habían profetizado que él sería avergonzado, o el que esparce vergüenza, dice, o produce vergüenza.
Ahora, ¿dónde se fue a vivir Mefiboset? ¿Hacia dónde huyó? ¿Hacia dónde corrió? Dice que luego que se fue del palacio, se fue a vivir a casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar llamado Lodebar. Enseguida el rey le preguntó. Dice que David, después de que tomó el reinado, dijo: ¿toda la familia de Saúl, toda la familia de Jonathan murió? ¿O hay alguien a quien todavía viva y pueda yo hacer misericordia? Dijo el rey. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien en la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó. Siba era un sirviente de David. Le dijo: sí, uno de los hijos de Jonathan sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Y él preguntó: ¿dónde está? Preguntó el rey. Y le contestó él: en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Esto nos dice 2 de Samuel 9, del 3 al 4. Ahora imagínense, todo va concordando, porque ya Mefiboset dijimos que significa avergonzado, alguien que produce vergüenza. Ahora, ¿hacia dónde se fue? Hacia Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Significa sin pasto. Era un lugar árido, era un lugar desértico. Ahora tomemos todos estos datos y fíjense, vamos a reflexionar un poquito sobre nuestra vida. Reflexionemos y démonos cuenta de que esta misma historia refleja lo que muchos de nosotros a veces estamos pasando. Nosotros somos hijos del rey, como Mefiboset. Nosotros somos herederos. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos un lugar, somos un linaje escogido. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, tú y yo, cuando le aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de un rey. Tú y yo somos príncipes, somos un real sacerdocio, somos una nación santa y nos hemos deleitado. Yo no sé cuántas veces tú, cuando estás en la presencia de Dios o a causa de estar cerca de Dios, tú empiezas a recibir bendiciones. No sé si te ha pasado, pero tú ni te das cuenta y dices: wow, qué bendición. Eso es de parte de Dios. Cuando tú empiezas a buscarlo. Y no te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de economía, no te estoy hablando de algo económico. No, el simple hecho de que tú tengas tu familia con bien es una bendición. El simple hecho de que tú estés aquí en la casa de Dios con tu familia es una bendición. ¿No te acuerdas los pleitos que nos aventábamos antes? ¿No te acuerdas las discusiones que y aparentemente, como dice la Biblia, había manjares sobre tu mesa? Pero ¿de qué te servían? ¿De qué te servían si solo eran pleitos? Entonces, vamos a reflexionar un poquito acerca de esto. Nosotros somos hijos de un rey como Mefiboset. Somos hijos del Rey de Reyes. Hemos experimentado las bendiciones de Dios. Nos hemos deleitado sentados a la mesa del banquete espiritual de nuestro Señor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo puedo estar agradecido con Dios porque ahora que le conozco, he sentido la plenitud de gozo en mi vida. Quiero contarles que hace unos 10 años, 15 años, no más, un poco más, yo no le encontraba ni sabor a la comida. Yo no sabía por qué. A mí me ponías un plato de comida y a mí me enseñaron: cómete lo que te ofrezcan porque no sabes si mañana vas a comer o no. Porque esa era la cultura que me enseñaron. A mí me ponían el plato y yo comía. Yo no sabía si sabía bueno. ¿Qué tal? Bien. Hoy en día, yo tenía un jefe que me comentaba: mira, ¿has probado esto? Le digo: no. ¿Has probado aquello? Le digo: sí. ¿Y qué tal sabe? ¿Siente la diferencia? Digo: no. Para mí la comida es igual. Pero le empecé a poner atención a la comida. Y hoy empiezo a disfrutar platillos que antes yo decía: wow, ya lo había comido. Y no. La semana pasada fuimos a un restaurante aquí cerquita, donde tú te cocinas ¿cómo se le llama? El sartén está aquí, tú mismo pasas al carrito y ahí pides por medio de la tableta, pides la carne que quieres y te la pones.
y tú la empiezas a cocinar a tu gusto. Entonces me decía un hermano, mira, ponle esto, vas a ver rico. Y sí, ¿qué les quiero decir? Que yo en Dios hoy tengo paz y gozo hasta para disfrutar los platillos. Ustedes dirán, bueno, eso yo siempre lo he disfrutado, yo sí tengo gusto en el paladar, pero yo no lo tenía antes. No sé si era la preocupación de la vida, no sé si era la preocupación que a veces tenía yo, no sé. Pero hoy puedo disfrutar, tengo gusto en mi paladar. Y no precisamente porque haya sido ese restaurante, cualquier otra cosa que yo coma, hoy yo puedo disfrutarla. Yo me acuerdo que antes yo no sabía si sabía bien o sabía mal. Hoy como decía, o como dice un primo, porque todavía no se muere, todavía está vivo, como dice un primo, hoy duermo como si no debiera, dice, yo duermo como si no debiera. O sea, esto quiere decir que él duerme tranquilamente, sin preocupaciones. ¿Sabes que el mucho estrés, el mucho preocuparte es causa de enfermedad también? Es causa de enfermedad. Hay gente que tanto se preocupa que llega el momento que ya no quiere ni vivir por tantos problemas que se le vienen a la cabeza. Yo le dije al Señor esto: Dios, si la obra es tuya, tú te vas a encargar de absolutamente todo. Yo no me voy a preocupar absolutamente de nada. Yo voy a trabajar y lo voy a hacer con gusto. Voy a venir a tu casa, me voy a preocupar porque se vea bonita, porque todo esté bien, y voy a aportar. Pero quien se encarga eres tú. Yo no voy a dejar de dormir porque hace falta esto, hace falta aquello. No. Aquí el encargado es Él, y si de Él es la obra, Él se va a encargar. Pero de mi parte yo estoy tranquilo. Es lo que le digo a mi esposa: tranquilízate, todo está bien, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Amén. Entonces, pero al igual que Mefiboseth, regresando al tema, hemos tenido caídas en nuestra vida que nos han lastimado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Vamos a hablar espiritualmente, porque quizás Mefiboseth se cayó físicamente y quedó lisiado. He escuchado muchos testimonios de hermanos. Qué triste saber que hoy ya no están en una iglesia. No sé, Andrés, en el trabajo si te has encontrado con personas que dicen: no, es que yo antes iba a la iglesia, yo antes perseveraba, yo antes predicaba, yo antes hacía esto. Bueno, ¿y ahora qué pasó? No, es que ahora estoy desanimado, ahora estoy... Entonces, hemos tenido caídas quizás. Precisamente cuando estamos aquí, mis hermanos, pensamos que estamos exentos. No, es cuando más tentaciones tenemos, es cuando más problemas hay, es cuando más situaciones difíciles se ven. Así es. Pero tenemos que entender que a eso fuimos llamados. Nos van a criticar, nos van a decir de una manera, nos van a decir de otra, y hay muchos que no aguantan. Hoy yo no los juzgo, no los critico, pero hoy hay muchos pastores que tuvieron sus iglesias y hoy ya no las tienen. Por alguna razón, por algo que se les levantó, algún chisme, algo que ellos mismos provocaron, no sé. Pero hemos tenido caídas como Mefiboseth. Hemos pasado por situaciones difíciles donde tú dices: ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios. Ha habido caídas espirituales que en el caminar con Dios hemos caído, y algunos no se han podido levantar y siguen ahí en Lodebar como Mefiboseth, en esa tierra árida, desierta, porque es lo que nosotros encontramos sin Cristo. Les vuelvo a repetir, yo antes ni sabor le tenía la comida. Sin Cristo, para mí todos los días eran iguales. Para mí todos los días era de levantarme crudo, dolor de cabeza, 2, 3 de la tarde, ir a comer algo, seguir tomando, al otro día ir a trabajar. Y esa era mi vida. Estaba yo en Lodebar, estaba en un lugar árido, desierto, no le encontraba sabor ni a la comida. Si hoy estaba delgado, imagínense cuando andaba en los vicios así. Después que vine a agarrar carnita fue cuando me casé con Erika. Yo creo que porque me daba ya mucha comida, no sé, mucha tortilla. Pero imagínense, sin Cristo estamos en un lugar desierto, en un lugar donde no encontramos
un por qué vivir. Así se encontraba Mefiboset. Yo antes, al igual que Mefiboset, me sentía avergonzado. El que todo le salía mal, todo lo que quería yo hacer me salía mal. El que siempre era causa de vergüenza, me daba vergüenza mi condición, o me daba vergüenza. Y aparte porque mi mamá siempre nos decía, usted solo por vergüenza sirve. Entonces eso se fue metiendo en mi cabeza, en mi corazón, y no sirven para nada, y siempre era su dicho. Entonces les vuelvo a decir, padre, nosotros marcamos a nuestros hijos. Nosotros marcamos cómo quieres hablarle. El día de mañana te van a recordar, y no por cosas buenas, sino, es que mi mamá sí me decía. Pero al igual que Mefiboset, me sentía yo avergonzado, me sentía yo que no valía yo nada, que era la tristeza en mi familia. Hubo como 2 años que no supieron nada de mí. Mi autoestima estaba destruida. Pero hay un detalle de esta historia que debemos notar, y es muy importante, y aquí es donde comienza toda esta restauración. Dice que en 2 Samuel 9:5 que David mandó a buscarlo. Y esta palabra es para todos nosotros. El rey en algún momento de nuestra vida nos manda a llamar. Aleluya. Y qué hermoso es saber que Dios nos ama, que el Rey de Reyes nos llama. Pero existía un hecho trascendental, que fue el pacto de su padre Jonathan con David. Fue un pacto que ellos dos hicieron, por el cual la misericordia de Dios sería derramada sobre la vida de Mefiboset. Y el precio que activó y aceleró este pacto, adivinen qué fue: la muerte de Saúl. Si Saúl no hubiera muerto, el rey David no hubiera tenido misericordia de la familia de Jonathan. Porque aunque David le tenía un gran respeto a Saúl, David no tuvo misericordia de Mefiboset por Saúl, tuvo misericordia de Mefiboset por Jonathan. No sé si me explico. Saúl era el rey, Jonathan era el hijo, y el hijo de Saúl fue el que hizo el pacto con David, y a causa de ese pacto David tuvo misericordia. Amén. Porque lo que hoy, y qué hermoso es tener ese tipo de amistades, mis hermanos. Qué hermoso es tener ese tipo de conexiones, que cuando tú ya no estés, pero por causa tuya, lo que tú hiciste, que se acuerden. Quizás Anderson va a ir buscando un trabajo, vamos a decirle que, no sé, como un arquitecto. ¿Hijo de quién eres? No, pues soy hijo de Brian. Pues mira, por causa de esa amistad, yo me acuerdo de él, era un buen trabajador. Por causa de esa amistad yo te voy a dar un buen trabajo. Qué bueno es tener esa clase de amistades. Cuando te preguntan, ¿hijo de quién eres? No, pues hijo de fulano. Yo lo conocí, buen trabajador, vente, te voy a dar el trabajo. Por causa de ese pacto que David hizo con Jonathan, dice que tuvo misericordia de sus hijos, o de su hijo. Pero fue necesario que el rey Saúl muriera para que David se levantara a hacerle misericordia. Hoy quiero hacerte una pregunta: ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Porque Dios está aquí para hacernos misericordia. Aleluya. Dios está aquí para obrar a favor a causa del pacto que Jesús hizo. Pero hay algo que tenemos que hacer antes. Tenemos que darle muerte al Saúl interior que está en nosotros. Tenemos que darle muerte a Saúl. Y tú me preguntarás, pero es que yo no me parezco a Saúl. Yo podría ser un David. Yo me parezco más a David. Pero quiero que analicemos 3 conductas que llevaron a Saúl a la muerte y que se identifican con muchos de nosotros. Y el primero está en 1 Samuel 10, 21 al 22. Y fue el miedo que Saúl tuvo. Muchos hoy en día estamos temiendo por nuestras vidas. Estamos temiendo porque ¿qué pasará el día de mañana? ¿Qué es lo que me espera el día de mañana? ¿Cuál será mi futuro el día de mañana? Si me va a tocar el COVID, si me va
me va a llegar o no. Y es el miedo lo que nos tiene atados y no nos permite avanzar. La Biblia dice que cuando el profeta Samuel convocó al pueblo para proclamar a Saúl como rey, quien había sido escogido de la tribu de Benjamín, dice la palabra de Dios que estaba escondido y muerto de miedo. ¿Se imaginan? Ya había sido rey, ya había venido a hablar con él y le había dicho: Saúl, tú vas a ser el próximo rey. Lo ungió. Le dijo: déjame, te voy a presentar delante de todo el pueblo. Y la Biblia dice que Saúl estaba ya muerto de miedo, no podía. Y Saúl no era un hombrecito, no. Si nos vamos a la palabra de Dios, dice que sobresalía por sobre todo. Donde Saúl estaba, lo primero que le sobresalía era la cabeza por encima de todos, porque era un hombre alto, era un hombre fuerte. Imagínense, tremendo hombrezonón y teniendo miedo ahí atrás. Dice que cuando a pesar de que Samuel ya lo había ungido, ya le había mostrado el propósito de Dios, le había tratado ya como un rey, el Espíritu de Dios le tomó y profetizó. Lo había ungido, ya le había hecho todo, ya Dios lo había usado y le había hablado palabra y le había dicho: tú vas a ser el próximo, tú vas a ser el primer rey de Israel, no el próximo, porque fue el primer rey. El primer rey de Israel. Ya de parte de Dios ya le había hablado, y aún así se mantenía escondido, tenía miedo. Hoy te digo, iglesia, tú que te fuiste de casa quizás por una discusión familiar, tú que te fuiste de tu casa quizás porque te echaron y vives quizás en ese lugar de lo de bar, o vives con el qué dirán de mí, o vives como metido escondido porque te da pena. Hoy el Señor te dice: sal ya, no tengas miedo. Aleluya. Quizás tienes proyectos, quizás tienes algo ya diseñado en tu mente, algo ya en tu corazón. No sé qué sea. ¿Cómo dijiste, Sandy, ayer? No soy profeta, pero a veces le atino. Ya hay algo en tu corazón, ya hay algo, quizás una empresa, algo que quieres realizar, algún negocio. No tengas excusa y primero dale muerte al miedo de Saúl y marcha, porque Dios hoy quiere hacer misericordia con cada uno de nosotros. Y para que se nos quite ese miedo, para que se vaya ese miedo de nosotros, aquí hay una palabra de Dios que dice, Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más, la paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ayúdenme a predicar. Quiero que se vaya a su Facebook y postee este texto. Juan 14:27. La paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni tenga miedo. Vamos, compártalo y dígaselo a sus amigos. La paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra característica que tenemos que darle muerte es a la desobediencia. 1 Samuel 13:6 dice, Saúl hace del miedo parte de su carácter. Se hace miedoso, es un hombre miedoso, ya lo hace parte de él. Dice que llevaba 2 años de reinado y junto con Jonatán organizó una pelea contra los filisteos. Reunió a 3,000 hombres para la batalla, pero los filisteos, adivinen qué, le salieron con 30,000 carros más, 6,000 hombres de a caballo. Ante esta respuesta, el pueblo se escondió. Imagínense, eran 3,000 para 30,000, más aparte los que iban a caballo. En el versículo 7 dice, vemos cómo claramente el pueblo estaba
contaminado del débil carácter del rey Saúl. Porque si leemos más adelante, con David no era lo mismo. Con David no importaba que fueran 300, dice que hacían destrucción a los que se le pararan enfrente. Pero ante tal cosa, si tu líder es miedoso, ¿el pueblo qué va a hacer? Miedoso. Si el que está de frente no tiene visión, el pueblo no va a tener visión. Y la Biblia dice que Saúl tuvo miedo porque él vio muchos. Dijo, no vamos a escondernos mejor porque nos van a acabar. Era lo contrario de David. A David no le daba miedo. Por esto el pueblo comenzó a marcharse porque no se sentían protegidos por su rey Saúl, muerto de miedo. Desobedece las instrucciones de Samuel y enciende el holocausto sin consentimiento. Esta era una tarea santificada y otorgada únicamente a los sacerdotes. Y a él, como decimos, le valió. Dijo, Samuel vino y le dijo, mira, Dios me mandó a decirte que destruyas a ese pueblo, acabes con todo y sé obediente. Cuando volvió a regresar, Samuel le dijo, oye, yo escucho que vienen ahí bramando los borregos y vienen vacas. Eso no se te fue dicho, se te fue dicho que acabarás con todo. Y Saúl desobedeció, dijo, no, tranquilo, vamos a hacer un holocausto. Y encendió el fuego cuando a él no le correspondía. Le correspondía a los sacerdotes. Era un lugar, era algo que solo ellos podían hacer. Y no le importó, desobedeció. Es que a veces nos importa más el qué dirá el pueblo, nos importa más lo que dirá la gente que lo que mismo Dios nos manda hacer. Nos importa más si, con tal de que el hermanito, la hermanita no se enoje, pero no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Filipenses 2:8 dice que el mismo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra no trata que si se hace caso o no, de que si está cómodo o no. Se trata de que no importa si tú te expones a murmuración, humillación, debes estar dentro de la voluntad del Padre. Aleluya. Tenemos que hacer, mis hermanos, la voluntad de Dios, muy a pesar de lo que pase. Muy a pesar de lo que pase. Y el tercero, mis hermanos, ya vimos que tenía miedo, era un hombre lleno de miedo. Dos, que fue desobediente. Y el tercero, que lo llevó a la incredulidad. 1 Samuel 15:3. Saúl hace de la desobediencia parte de su carácter. Debió destruir todo lo que el profeta Samuel le dijo y no obedeció. Hizo lo que a él le pareció bien. La consecuencia fue que Dios le empezó a haberlo puesto como rey y Dios se apartó de él. Me parece que en Hechos dice, quitado puso como rey a David. Para Dios no hay ningún problema de quitarnos, y Él pone y quita reyes, dice la palabra de Dios. No hay ningún problema. Es un privilegio servirle a Dios, mis hermanos. Amén. Y si se te delega un trabajo en la iglesia, aprovéchalo, porque es una bendición servirle al Rey. Es una bendición estar ahí y hacerlo con todas nuestras fuerzas y toda nuestra devoción, toda nuestra pasión, porque de Él viene la recompensa. Amén. Pero esto no quiere decir que somos indispensables. Sí se hace falta, creo que todos somos importantes en el reino de Dios. Y si ustedes pueden darse cuenta, ¿qué falta hace cuando no hay un músico, no hay alguien allá atrás? No, o sea, sí hace falta. Pero como yo le digo a mis hijos, es un privilegio servirle a Dios. Y aprovecha, porque si tú no quieres, alguien más, Dios va a traer y lo va a levantar mejor que a ti. Y tú vas a decir, ahora yo quiero estar ahí, pero ya pasó tu tiempo. Pasó tu tiempo. Hoy, como lo hizo con Saúl, quitó a él y puso a David, dice, como rey. La consecuencia fue que a Dios le pesó en su corazón haberlo levantado. Dice
y Dios se apartó de él. Al no escuchar la voz de Dios, Saúl, desesperado al momento de enfrentar sus batallas contra los filisteos, fue en busca de la divina de Endor para ver si Samuel le hablaba. Primero Samuel dice: Saúl hizo la incredulidad parte de su carácter. 3 actitudes: miedo, desobediencia, incredulidad. No podemos permitir, mis hermanos, que el miedo nos lleve a la desobediencia y la desobediencia nos lleve a la incredulidad, como lo hizo Saúl. ¿Habrá alguien que quiera sacrificar estas actitudes? Esa es mi pregunta de este día. ¿Habrá alguien que quiera acabar con estas 3 actitudes? Si estás dispuesto a hacerlo, quiero decirles que entonces nosotros le estamos dando parte para que el rey nos mande llamar. Porque tuvo que morir Saúl para que un David se levantara y hiciera misericordia. En pocas palabras, tenemos que hacer morir estas 3 cosas, mis hermanos. Morir al miedo, morir a la incredulidad y morir a la desobediencia. La activación del pacto que David hizo a favor de Mefiboset tuvo que ver mucho con la muerte de Saúl. Por eso es necesario que hoy mueran estas 3 actitudes que Saúl tuvo. Regresemos un poquito otra vez a la historia de Mefiboset. Quizás hoy nos sentimos como este hombre. Veamos cómo fue ese encuentro entre David y Mefiboset. En 2 Samuel 9, del 4 al 5, dice la palabra que fue el rey David quien envió por él. ¿Saben por qué? Porque quizás si hubiese averiguado, vamos a hacerlo un poco más actual, si hubiera averiguado su número celular, si hubiera averiguado su dirección y le hubiera quizás enviado un texto, no se lo hubiera creído, porque lo único que hubiera pensado: me quiere matar. Ya se murió mi abuelo, ya se murió mi papá, ya se murieron mis tíos, solo quedo yo. Ya no hubiera ido Mefiboset, se hubiera escondido, yo creo que mucho más. No hubiese asistido por causa del miedo. David también comprendía que si estaba lisiado, cojo, que no podía caminar, le iba a costar mucho trabajo llegar hasta el palacio. Quizás, y por lo regular, siempre el palacio estaba a las afueras del pueblo. Y si este lugar no estaba ni ahí, era mucho más lejos. Imagínense para que llegara. Si era un lugar pobre donde él no tenía nada, no tenía criados, no tenía nada, para que él llegara hasta allá le iba a ser muy difícil. David lo entendía, tardaría demasiado. Por eso David lo envió. Le envió la mejor limusina. Imagínense una limusina que llegara a tu casa, que lleguen y toquen. El presidente de la nación te mandó a llamar. Santo, aleluya. Y tú te asomas y un carrazo, escoltas por delante, escoltas por atrás, y tú dices: ¿pero quién soy yo? Imagínate a los mensajeros del rey presentándose en la casa de Mefiboset, golpeando la puerta, diciéndole: Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Quizás Maquir, porque era el que vivía ahí, vivía con su esposa y su hijo, le dijeron: ni se te ocurra ir porque segurito te van a matar. Acuérdate lo que le hicieron a tu papá y a los abuelos, los van a matar, ni se te ocurra ir. Entonces, imagínense cómo vence el miedo, que es el principio de la cadena de la desobediencia y de la incredulidad. Muy simple, pero a la vez es un poco complejo. Recordando el pacto. ¿Cómo vencer el miedo? Recuerda el pacto. Aleluya. Cuando Satanás venga a meterte miedo, recuerda lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Cuando Satanás diga: no salgas porque algo te puede pasar, olvídate del miedo.
y recuerda el pacto que Jesús hizo. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Es una promesa para todos los que habitamos, dice, bajo el abrigo del Altísimo. Aleluya. Morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te quiero decir? No me malentiendas, que nunca va a tocar a tu vida eso. Quizás toque, pero Dios te va a guardar. Quizás te toque, pero Dios te guarda. Y si no te guarda, ¿a dónde queremos estar? Allá con Él, pues para allá vamos. Si un momento a otro, si no es por el COVID, por alguna otra cosa, un accidente, no sabemos. Nos vamos a ir, pero para allá vamos todos. El rey le recuerda el pacto de Jonathan en el versículo 7. Dice: David activó el pacto con su padre y lo hizo libre del temor, y por consiguiente fue libre de la desobediencia y de la incredulidad. Imagínense que llegó uno de los siervos de David y le dijo: el rey te mandó a llamar. Y Maquir le dijo: no vayas porque te van a matar. Quizás el siervo escuchó. Le dijo: no, es que tu papá con el rey tenían un pacto, así que no tengas miedo, sígueme. La palabra de Dios dice que eso fue lo que le quitó el miedo y activó para que se siguiera moviendo. De la misma manera, iglesia, hoy está haciendo Dios con nosotros en nuestra vida. Él sabe el dolor que estamos pasando, Él sabe los problemas que nosotros tenemos, las cosas que quizás no cumplimos el 2019. Esperábamos este año diferente. Quizás hay cosas que nosotros habíamos ya planeado y no se han realizado. Dios conoce todo eso. Que nos está doliendo la pérdida de algún carro, la pérdida de alguna casa, la pérdida de algún negocio, nos está doliendo la pérdida de algún familiar. Dios conoce nuestra situación. Pero quizás estamos más cerca de que Dios haga misericordia con cada uno de nosotros. Mis hermanos, quizás estas marcas se están escribiendo con esa tinta, ¿cómo le llaman? Permanente, que no se puede borrar, y que lo único que lo borra es el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Por eso es tiempo de ya recordar el pacto que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que Él llevó toda enfermedad, que Él llevó toda maldición, que Él llevó toda pobreza, que Él llevó absolutamente todo en la cruz del Calvario y los clavó ahí, y ahí las dejó para que tú y yo fuéramos bendecidos, para que tú y yo fuéramos restituidos, para que tú y yo una vez más volviéramos a sentarnos con Él en lugares celestiales. Porque antes de que Él hiciera ese sacrificio no teníamos oportunidad. Era tanto el pecado que tenía que venir un cordero santo, uno que no tuviera manchas, Santo, aleluya, a venir a morir en una cruz del Calvario. amén. Así que no tengas más miedo. Recuerda el pacto. Todas estas pruebas son circunstancias, son de paso en nuestra vida. Pero si estamos dispuestos a darle muerte a estas conductas, a las conductas de Saúl, hoy el Señor nos dice que ya ha enviado por nosotros, que Él sabe cómo te encuentras. Quizás si estaba en silencio, como dice la canción, es porque estaba trabajando. No sé cuántos han escuchado la canción de Dani Berríos, que dice: cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando. Aleluya. Quizás por algún momento no lo has sentido, no lo has visto. Esto me recuerda a un poema que mi madre tenía en una de sus paredes. No sé cuántos las han leído, se llama Las Huellas. Y ese poema habla y es una persona diciéndole: Dios, cuando pasé por tal situación, no vi, como dice que iban en la arena, como pasando, iban dos huellas,
Pero precisamente cuando iba pasando por ese problema, dice, solo vi una, Dios. Cuando mi familiar murió, solo vi una huella. Cuando todo iba bien, dice, sí veía yo las dos huellas. Cuando me fue mal en tal empresa, solo vi una huella. Cuando mi matrimonio se destruyó, solo vi una huella. Y al final le decía, es que porque esas huellas que tú veías eran las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Aleluya. Pensaste que eran las tuyas, pero eran las mías, que cuando tú estabas pasando por un momento difícil, era cuando yo te agarraba y te llevaba en mis brazos. Quizás tú no, como dice este canto, quizás tú no lo ves obrando, quizás ves todo en silencio, pero espérate, Él está trabajando. Amén. Mata el miedo y respóndeles. Tú no te afanes, porque el Rey me ha mandado a llamar. Tenemos que activar el pacto de Jesús, iglesia. Y no es tan solo encender un interruptor o así como el de la luz, pues darle para arriba y prenderlo. Versículo 7. Tú conocerás que el pacto se ha activado, porque vendrá misericordia, restitución y provisión. Yo lo creo, iglesia. Amén. Entenderemos que el pacto se ha activado cuando veamos la misericordia de Dios. Amén. Cuando veamos la restitución y cuando veamos la provisión de Dios. Y yo creo, cierra tus ojos y dile, Señor, yo creo que estoy caminando sobre tu misericordia, que estoy caminando, Señor, sobre tu restitución, y estoy caminando sobre tu provisión. Aunque no lo vea, Dios, sé que tú estás obrando, sé que tú estás haciendo las cosas. ¿Cómo y cuándo tú lo harás? No lo sé, pero yo creo, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno, Dios, y que para siempre es tu misericordia. Iglesia, pero quiero recordarte algo, que para que el plan de Dios se active, que para que la activación sea activada, la misericordia de Dios sea activada, tenemos que recordar el pacto. Tenemos que matar al Saúl, ese Saúl que nos da miedo, ese miedo a hacer las cosas, miedo a salir. En el nombre de Jesús, sale fuera. Por lo consiguiente, si tenemos miedo, nos va a llevar a la desobediencia. Y si somos desobedientes, eso nos va a llevar a la incredulidad. Es por eso que no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Por eso, punto número 1, derribemos todo miedo, toda fortaleza de miedo que se esté levantando en tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, lo paralizamos en el nombre de Jesús, y pongo muros de protección a favor de estas familias, Dios, en el nombre de Jesús. Que tú pongas fe sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, Señor, obrando todos los días, Señor, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, Padre, para que seamos obedientes a tu palabra, obedientes a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, Dios, que lo único que nos queda es acercarnos a ti, porque tú nos darás la respuesta ante todo lo que se quiera levantar y ante todo lo que venga. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, sé que tú estás obrando ya, mi Dios. Sé que tú estás obrando ya. Sé que tú estás obrando ya, Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que toda incredulidad se va de nuestra vida, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Dios, porque no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe, Dios. Y en esta hora, Señor, matamos al Saúl que hay dentro, a todo miedo, a toda desobediencia, a toda incredulidad, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, decláralo. Todo miedo, toda incredulidad, toda desobediencia se va de mi vida. Dilo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, para que tú actives tu misericordia sobre nosotros, porque tú nos mandaste a llamar. No hay casualidades, Dios, en ti. Hay propósitos eternos. Hay propósitos eternos, Padre. Y en esta hora, mi Dios, hoy nos levantamos a clamar por las familias, Señor. Hoy nos levantamos, Señor,
a clamar, Señor, por las familias que hoy no pudieron venir, mi Dios, por los sacerdotes de hogar, Señor, que tú pongas el querer como el hacer, Señor, en cada uno de ellos, Padre, y active, Señor, lo que tú ya has puesto en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, si tú lo has creído, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer en ti tu rostro. Quiero dejarle lugar a mi esposa.